Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar las gráficas de funciones complejas empleando la primera derivada. Bueno, pues, ¿qué pasa si nosotros queremos obtener la gráfica de una función polinomial y tenemos que obtener una gráfica como esta? Bueno, pues, ¿cómo obtenemos nosotros esta gráfica empleando los conocimientos de álgebra que ya deberíamos de saber? Bueno, pues, ya sabemos que tenemos que encontrar los cruces por el eje X. Es decir, tenemos que igualar la función a 0, despejar para x. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener estos cruces por el eje x. Una vez que encontramos estos cruces por el eje x, tenemos que encontrar el cruce por el eje y, y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir todas las x que tenemos en la función por el 0 y vamos a obtener este cruce por el eje y. Y por último, bueno, pues ya sabemos que tenemos que generar una tabla de valores para obtener unas cuantas coordenadas y una vez que obtenemos unas cuantas coordenadas, bueno, pues las localizamos en el plano de coordenadas y simplemente las unimos para obtener la gráfica. Ahora bien, empleando este método, bueno, pues simplemente vamos a obtener una aproximación de la gráfica. ¿Por qué vamos a obtener una aproximación de la gráfica? Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí realmente? Aquí tenemos puntos de retorno. Bueno, pues para atinar en estos puntos de retorno empleando una tabla de valores, bueno, pues aquí tendríamos que generar muchísimas y muchísimas coordenadas. Es por eso que empleando la tabla de valores, aquí simplemente vamos a obtener una aproximación de la gráfica de la función polinomial. ¿Cómo obtenemos nosotros realmente la gráfica de esta función polinomial? Bueno, pues como aquí tenemos puntos de retorno, donde nosotros si dibujamos tangentes, obtenemos tangentes horizontales. Bueno, pues como realmente aquí tenemos puntos críticos y ya sabemos cómo obtener los puntos críticos empleando la primera derivada, bueno, pues empleando la primera derivada es como vamos a realizar las gráficas de las funciones polinomiales. Y para que lo veáis, bueno, pues aquí tenemos nuevamente la gráfica de una función polinomial. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es obtener los cruces por el eje X. Una vez que obtenemos los cruces por el eje X, tenemos que obtener el cruce por el eje Y. Luego tenemos que obtener los números críticos y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que igualar la derivada, es decir, obtener la derivada y luego igualarla a 0, despejar para x. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener los números críticos, que los voy a poner en azul. Y una vez que obtenemos estos números críticos, obteniendo sus valores funcionales, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener estos puntos de retorno. Bueno, pues una vez que obtenemos estos puntos de retorno, por último, empleando estos números críticos, bueno, pues tenemos que saber sobre qué intervalos esta función es creciente o decreciente. Bueno, pues antes de ver cómo realizar las gráficas de estas funciones complejas, bueno, pues tenemos que tener claro una cosa y es la prueba de la primera derivada. ¿En qué consiste? Bueno, pues recordar lo siguiente, aquí tenemos esta gráfica. ¿Y qué podemos ver en esta gráfica? Bueno, pues recordar que todos los extremos relativos, bueno, pues ya sabemos que ocurren en los puntos críticos. Ahora bien, no todos los puntos críticos, y lo voy a poner en azul, no todos los puntos críticos son extremos relativos. Y ya lo vemos, aquí todos estos puntos críticos son extremos relativos, excepto este de aquí. Aquí ya sabemos que tenemos un punto crítico, porque si nosotros dibujamos una tangente obtenemos una tangente horizontal, pero ya vemos que no corresponde a un extremo relativo. ¿Por qué? Porque ya vemos que aquí la función en el lado izquierdo sobre este intervalo que va desde este punto hasta este otro punto ya vemos que es creciente, y lo mismo nos pasa con el intervalo derecho, ya vemos que desde este punto hasta este punto también la función es creciente. Eso significa que aquí no tenemos un máximo y un mínimo relativo, pero tenemos un punto crítico. Bueno, pues ya vemos que todos los extremos relativos sí que ocurren en los puntos críticos, pero no todos los puntos críticos son extremos relativos. ¿Cómo diferenciamos nosotros de los puntos críticos que sí son extremos relativos a aquellos que no son extremos relativos? Bueno, pues para eso tenemos la prueba de la primera derivada. ¿En qué consiste? Bueno, pues nos dice sea f una función continua sobre un intervalo cerrado y también diferenciable sobre un intervalo abierto, excepto tal vez en el número crítico c. Bueno, pues si la derivada cambia de positiva a negativa en c, entonces podemos sacar en claro que el valor funcional en c es un máximo relativo. En cambio, ya vemos que si la derivada cambia de negativa a positiva en c, bueno, pues ya vemos que su valor funcional, cuando x es igual a c, es un mínimo relativo. Y por último, ya vemos que si realmente la derivada tiene el mismo signo algebraico a cada lado de c, entonces ya vemos que su valor funcional realmente no es un extremo relativo. Bueno, pues para verlo, ya vemos que aquí tenemos visualmente el primer ejemplo y aquí tenemos el segundo ejemplo. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, aquí tenemos un intervalo cerrado, ya vemos que la función es continua sobre el intervalo cerrado, ya vemos que es diferenciable sobre el intervalo abierto y ya vemos que este intervalo cerrado contiene un número crítico. Bueno, pues para saber si se trata de un extremo relativo o no, bueno, pues tenemos que fijarnos en la derivada en la parte de la izquierda de este número crítico y en la parte de la derecha de este número crítico. Bueno, pues ya vemos que sobre este intervalo abierto que va desde A a C la derivada es positiva
y ya vemos que desde este intervalo que va desde C a B la derivada es negativa, bueno, pues como la derivada cambia de positiva a negativa en C, eso quiere decir que el valor funcional cuando x es igual a c realmente es un máximo relativo. Y ya lo vemos, ya vemos que aquí la derivada cambia de positiva a negativa a cada lado de c, que es un número crítico. Bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos un máximo relativo. En cambio, si la derivada cambia de negativa a positiva a cada lado de c, bueno, pues podemos sacar en claro que el valor funcional cuando x es igual a c es un mínimo relativo. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que realmente una función tiene un extremo relativo en un número crítico c, donde la derivada cambia de signo. Bueno, pues ya vemos que aquí la derivada cambia de signo a cada lado de c. Y aquí también, ¿qué significa eso? Que tenemos extremos relativos. Ahora, para que sea un máximo relativo, bueno, pues tiene que cambiar de positivo a negativo. Y aquí tiene que pasar de negativo a positivo para que sea un mínimo relativo. Ahora bien, ¿qué pasa si la derivada tiene el mismo signo algebraico a cada lado de c? Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos. Ya vemos que aquí tenemos nuevamente este intervalo cerrado, tenemos la función continua sobre el intervalo cerrado, diferenciable sobre el intervalo abierto, y ya vemos que aquí tenemos un número crítico. Ahora, para saber si se trata de un extremo relativo o no, bueno, pues ya vemos que sobre este intervalo de la izquierda, que va desde A a C, bueno, pues ya vemos que la derivada siempre es positiva. En cambio, para este intervalo de aquí que tenemos que va desde C a B, bueno, pues ya vemos que la derivada siempre es positiva. Como no cambia de signo, eso significa que aquí no tenemos un extremo relativo. Sí que tenemos un número crítico, porque ya vemos que al dibujar su tangente obtenemos una tangente horizontal, pero ya vemos que no tenemos ni un máximo ni un mínimo relativo, porque aquí ya vemos que la función es creciente y aquí también es creciente. Eso significa que no tenemos un máximo y un mínimo relativo. Bueno, pues aquí tenemos otros dos ejemplos. Ya vemos que aquí la derivada es negativa y aquí también es negativa, como tienen el mismo signo a ambos lados de C. Eso significa que aquí, por mucho que tengamos un punto crítico, ya sabemos que no se trata de un extremo relativo, porque no tenemos ni un máximo ni un mínimo relativo. Y aquí, en el último, bueno, pues ya vemos que aquí no podemos obtener la derivada. Recordar que sea continua sobre el intervalo cerrado, que sea diferenciable sobre el intervalo abierto, excepto posiblemente en el número crítico. Bueno, pues aquí lo tenemos, pero como es continua, bueno, pues ya vemos que aquí la función es creciente y aquí también la función es creciente. Como no cambia de signo, bueno, pues eso significa que aquí no tenemos un extremo relativo. Sí tenemos un punto crítico, porque ya vemos que la función es continua y aquí no podemos obtener su derivada porque tenemos una tangente vertical. Bueno, pues eso significa realmente que tenemos un punto crítico, pero que no es un extremo relativo, porque no tenemos un máximo y un mínimo relativo en este punto de aquí. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios, pero antes de nada tenemos que tener claro una cosa, que al realizar las gráficas de funciones complejas, bueno, pues tenemos que saber cuál es el dominio de la función. Tenemos que saber si tenemos alguna asimetría, tenemos que ver si tenemos alguna asíntota horizontal y vertical, tenemos que obtener los cruces por el eje X, el cruce por el eje Y, los puntos críticos, y por último tenemos que saber sobre qué intervalos la función es creciente y decreciente. Y una vez que tenemos todos esos datos, vamos a ser capaces de realizar la gráfica. Bueno, pues ¿cómo realizamos nosotros la gráfica de esta función de aquí? Bueno, pues ya sabemos que como se trata de una función polinomial, ya sabemos que está definida para todo número real y ya sabemos que es diferenciable para todo número real. También ya vemos que aquí no tenemos ningún tipo de simetría. Bueno, pues ¿por dónde continuamos? Bueno, pues simplemente tenemos que obtener los cruces por el eje X, el cruce por el eje Y, los puntos críticos, y luego simplemente saber sobre qué intervalos esta función es creciente y decreciente, y ya vamos a poder obtener la gráfica de la función polinomial. Como se trata de una función polinomial y es diferenciable para todo número real, bueno, pues ya sabemos que no tenemos ninguna asíntota ni vertical ni horizontal. ¿Cómo obtenemos nosotros los cruces por el eje X? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que igualar esta función a 0, y como tenemos una función de grado 3, ¿cómo obtenemos nosotros todas las soluciones racionales? Bueno, pues para ello tenemos que emplear el método de Ruffini. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener los factores del 2 y los factores de 1, bueno, pues aquí lo tenemos, y luego tenemos que generar este cociente de aquí. Bueno, pues una vez que generamos este cociente con todos los posibles números que tenemos aquí, bueno, pues aquí tenemos las diferentes posibilidades. Una vez que tenemos estas posibilidades, bueno, pues ahora tenemos que emplear, como digo, el método de Ruffini. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta división de aquí. Bueno, pues ya sabemos que bajamos el 1, 1 por 1 es 1, menos 3 es igual a menos 2, por 1 es menos 2, más menos 9 es igual a menos 11, por 1 es menos 11, más 2 es igual a menos 9. Como el residuo no es igual a 0, tenemos que continuar. Y voy rápido
porque esto ya lo deberíais de saber. Si no os acordáis bien de esto, bueno, pues repasar mi curso de álgebra, que ahí explico de dónde viene todo esto y cómo lo empleamos. Bueno, pues vamos a continuar. Continuamos con el siguiente número. Ya sabemos que tenemos menos 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que bajar el 1. Bueno, pues hacemos el mismo procedimiento y ya vemos que el residuo no es igual a 0. Bueno, pues tenemos que continuar. Continuamos con el siguiente número. Bueno, pues vamos a usar el 2. Ya vemos que el residuo no es igual a 0. Y continuamos con el último número posible. Ya vemos que tenemos menos 2. Y esta vez ya vemos que el residuo es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos un factor como solución. Bueno, pues ya sabemos que los factores de este trinomio son estos de aquí. Recordad que aquí tenemos x menos este número de aquí, como es negativo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos negativo por negativo es positivo. Bueno, pues en definitiva tenemos esta parte de aquí. Bueno, pues como estamos averiguando los cruces por el eje X, bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que igualar a 0. Bueno, pues primero habíamos factorizado este trinomio y habíamos llegado a este trinomio de aquí. Bueno, pues ahora como continuamos, ya sabemos que pasando esto al otro lado nos queda x más 2 es igual a 0, o lo que es lo mismo, x es igual a menos 2. Y pasando esto al otro lado, bueno, pues tenemos esta ecuación cuadrática. ¿Cómo le damos solución? Bueno, pues empleando la fórmula cuadrática. Empleando la fórmula cuadrática, bueno, pues ya vemos que llegamos a estas dos soluciones y aquí tenemos sus aproximaciones. Bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos las coordenadas correspondientes a los cruces por el eje X. ¿Cómo encontramos el cruce por el eje Y? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir todas las X que tenemos en la función por 0. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, pues ya vemos que obtenemos 2, que es el cruce por el eje Y. Bueno, pues aquí tenemos su coordenada. Bueno, pues ya hemos obtenido los cruces por el eje X y el cruce por el eje Y. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ahora tenemos que encontrar todos los números críticos. Bueno, pues para ello obtenemos la derivada de la función. Una vez que obtenemos la derivada, simplemente la tenemos que igualar a 0. Una vez que la igualamos a 0, despejamos para la X y obtenemos x es igual a menos 1 y x es igual a 3. Obteniendo sus valores funcionales, vamos a obtener los puntos críticos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que todos los extremos relativos ocurren en los puntos críticos, pero no todo punto crítico es un extremo relativo. Bueno, pues eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Y cómo lo averiguamos? Bueno, pues para ello tenemos que saber sobre qué intervalos la función es creciente y decreciente. Y para ello, bueno, pues tenemos que emplear estos números críticos. Bueno, pues como estamos con menos 1 y 3, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la derivada. Y ya sabemos que tenemos que emplear los números críticos. Bueno, pues vamos desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 3 y desde 3 hasta menos 8. Y recordar que esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Bueno, pues empleando estos números de prueba, bueno, pues ya vemos que para este intervalo la función es creciente, porque ya vemos que la derivada es positiva para todo este intervalo abierto que tenemos aquí. Para este intervalo que tenemos aquí ya vemos que es negativa, eso quiere decir que la función es decreciente sobre este intervalo abierto que tenemos aquí. Y por último, para este intervalo de aquí, que va desde 3 hasta infinito, bueno, pues ya vemos que la derivada, como es positiva, la función es creciente. Y ya veo que aquí me he equivocado, simplemente esto es infinito y no menos infinito. Bueno, pues una vez que tenemos toda la información, bueno, pues la reorganizamos, la recopilamos. Aquí la tenemos, aquí tenemos los cruces por el eje X, aquí tenemos el cruce por el eje Y, aquí tenemos los números críticos y aquí tenemos los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Y una cosa que no he comentado, como ya vemos que aquí la derivada cambia de signo, bueno, pues eso significa que este punto crítico sí que es un extremo relativo. Y aquí, bueno, pues nos pasa lo mismo. Bueno, pues como digo, una vez que tenemos toda la información aquí, bueno, pues simplemente la tenemos que localizar en el plano de coordenadas y unirlos para obtener la gráfica. Bueno, pues aquí tenemos los cruces por el eje X, aquí tenemos el cruce por el eje Y, aquí tenemos los puntos críticos y por último, bueno, pues ya sabemos que desde menos infinito hasta 1 la función es creciente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Luego ya sabemos que desde menos 1 hasta 3 la función es decreciente. Recordad que tenemos que pasar por este punto de aquí y por este otro punto de aquí, que corresponde al cruce por el eje Y y al cruce por el eje X. Y por último, bueno, pues ya sabemos que desde 3 a infinito, bueno, pues ya sabemos que la función es creciente, pasando por este punto de aquí. Bueno, pues una cosa a comentar rápidamente es lo siguiente. Ya vemos que al darle solución a esta función cuyo grado es igual a 3, bueno, pues ya vemos que obtenemos 3 soluciones. Recordad que si tenemos x al cuadrado, bueno, pues ya sabemos que vamos a tener 2 soluciones.
Bueno, pues con los puntos críticos nos pasa lo mismo. Como obtenemos la derivada de esta función y al obtener la derivada obtenemos una función que tiene un grado menor, en este caso ya vemos que el grado es igual a 2, bueno, pues eso significa que vamos a tener dos soluciones. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues recordar eso siempre, y eso ocurre con las funciones polinomiales. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que obtener la gráfica de esta función de aquí. Bueno, pues nuevamente, como se trata de una función polinomial, bueno, pues ya sabemos que es continua para todo número real, que es diferenciable para todo número real, y ya vemos que no tenemos ningún tipo de simetría. Bueno, pues ya sabemos que tampoco tenemos ninguna asíntota horizontal, ninguna asíntota vertical. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar los cruces por el eje X, los cruces por el eje Y, los puntos críticos, y luego saber sobre qué intervalos esta función es creciente y decreciente. Bueno, pues para encontrar los cruces por el eje X, nuevamente tenemos que emplear el método de Ruffini, pero si empleamos el método de Ruffini ya vamos a ver que no vamos a obtener ninguna solución. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no tenemos soluciones racionales. Bueno, pues ya vamos a ver que tenemos soluciones irracionales, y para encontrar esas soluciones, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es realizar la gráfica de esta función sin emplear los cruces por el eje X, porque no los podemos obtener. Y una vez que hemos realizado la gráfica, bueno, pues simplemente habremos aproximado esos cruces por el eje X. Bueno, pues luego, empleando el método de bisección, vosotros podéis encontrar estos cruces por el eje X. Recordar el método de bisección. Bueno, pues como no podemos encontrar los cruces por el eje X, vamos a encontrar el cruce por el eje Y, y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir esta X por 0 y obtenemos 10. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que esta coordenada corresponde al cruce por el eje Y. Bueno, pues como encontramos los puntos críticos, ya sabemos que tenemos que encontrar la derivada de la función, luego igualarla a 0 y despejar para x. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos x es igual a 0 y x es igual a 3. Obtenemos sus valores funcionales y aquí tenemos los puntos críticos. Las coordenadas de los puntos críticos. Ahora, bueno, pues tenemos que usar estos puntos críticos para saber sobre qué intervalos la función es creciente o decreciente. Bueno, pues generamos esta línea numérica empleando estos intervalos de aquí, y ya sabemos que tenemos que emplear unos números de prueba. Bueno, pues empleando estos números de prueba, bueno, pues ya vemos que sobre este intervalo la función es decreciente, porque ya vemos que la derivada es negativa. Ya vemos que aquí sobre este intervalo también la derivada es negativa, o lo que es lo mismo, la función es decreciente. Y por último, bueno, pues ya vemos que aquí la derivada es positiva sobre este intervalo abierto que tenemos aquí, o lo que es lo mismo, la función es creciente. Bueno, pues como aquí ya vemos que no cambia de signo, la derivada como no cambia de signo alrededor de este número crítico, bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos un número crítico, pero que no pertenece a un extremo relativo. En cambio, como aquí sí que cambia de signo, bueno, pues ya vemos que aquí sí que tenemos un extremo relativo. Bueno, pues recopilando toda la información, bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función. Recordar que aquí tenemos el cruce por el eje Y, y aquí también tenemos los puntos críticos, que esta vez este de aquí coincide con el cruce por el eje Y. Bueno, pues ya hemos visto lo siguiente, ya hemos visto que desde menos infinito hasta 3 la función es decreciente. Bueno, pues aquí lo tenemos, y como tenemos aquí un punto crítico, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos que poner una forma horizontal, porque ya sabemos que si dibujamos la tangente en este punto obtenemos una tangente horizontal, porque se trata de un punto crítico. Ahora bien, como es decreciente, bueno, pues ya sabemos que hasta aquí la función es decreciente, y ya vemos que desde 3 hasta infinito la función es creciente. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función correspondiente, pero ya hemos visto que realmente no hacía falta los cruces por el eje X. Esta vez no los hemos utilizado y hemos realizado la gráfica de la función. Ahora bien, para obtener estos cruces por el eje X, bueno, pues a partir de aquí emplear el método de bisección y vais a obtener estas aproximaciones de aquí. Bueno, pues vamos a continuar con mis ejercicios. Tenemos que realizar la gráfica de esta expresión racional. Bueno, pues esta vez sí que tenemos que ver si tenemos algún tipo de simetría, si tenemos alguna asíntota horizontal, vertical, cuál es el dominio de la función, y luego lo de siempre, cuáles son los cruces por el eje X, cuál es el cruce por el eje Y, cuáles son los puntos críticos, y saber sobre qué intervalos esta función es creciente o decreciente. Bueno, pues encontramos los cruces por el eje X, y para ello ya sabemos que tenemos que igualar la función a 0 y llegamos a esto de aquí. Para encontrar el cruce por el eje Y, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir las X por 0 y obtener este valor funcional. Bueno, pues aquí lo tenemos.
Ahora bien, ¿tenemos algún tipo de simetría? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir las x de la función por menos x, y si obtenemos la misma función, como es este caso, bueno, pues ya sabemos que tenemos una simetría con respecto al eje y. Recordar que si sustituimos todas las x por menos x y obtenemos la misma función, como es en este caso, bueno, pues ya sabemos que tenemos una simetría con respecto al eje y. ¿Qué quiere decir esto? Que con obtener los datos de la parte positiva, imaginemos que tenemos esta gráfica de aquí, bueno, pues ya sabemos que en la parte de la izquierda tenemos la misma gráfica. ¿Por qué? Porque tenemos una simetría con respecto al eje y. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Tenemos alguna asíntota vertical? Bueno, pues para ello ya sabemos que no podemos encontrar su derivada. ¿Y cuando nosotros no encontramos una derivada en una expresión racional? Bueno, pues cuando el denominador es igual a 0. Recordar que aquí tenemos una forma indefinida. Bueno, pues ya sabemos que el denominador no puede ser igual a 0. Bueno, pues cuando el denominador no es igual a 0, bueno, pues ya vemos que aquí no tenemos solución. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función es continua para todo número real. ¿Tenemos alguna asíntota horizontal? Bueno, pues para ello ya sabemos que tenemos que obtener el límite de esta función cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Pero como tenemos una simetría con respecto al eje y, bueno, pues con obtener solo el límite derecho, bueno, pues realmente vamos a obtener también el límite izquierdo, porque ya sabemos que tenemos una simetría con respecto al eje y. Bueno, pues ¿cuál es el límite de esta función cuando x tiende a infinito? Bueno, pues ya vemos que tenemos esta forma indeterminada. Ahora bien, como tenemos infinito entre infinito, ya sabemos cómo darle solución aplicando la regla del L'Hopital. Obtenemos la derivada del numerador y del denominador y vemos que obtenemos esta constante. ¿Cuál es el límite de esta constante cuando x tiende a infinito? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 1. Y lo mismo si x tiende a menos infinito. Bueno, pues podemos sacar en claro que la recta y es igual a 1 es una asíntota vertical. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ahora tenemos que encontrar los puntos críticos y para ello, bueno, pues tenemos que obtener la derivada de la función. Bueno, pues aquí tenéis todos los pasos. Y luego ya sabemos que la tenemos que igualar a 0. Bueno, pues la igualamos a 0, despejamos para x y ya vemos que obtenemos x es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos el punto crítico y aquí tenemos su correspondiente coordenada. Ahora bien, como solo tenemos un punto crítico, bueno, pues lo tenemos que emplear igualmente para saber dónde la función es creciente o decreciente. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que vamos esta vez desde menos infinito hasta 0 y de 0 hasta infinito. Bueno, pues aquí lo tenemos empleando estos números de prueba, y voy rápido porque esto ya lo hemos hecho. Bueno, pues empleando estos números de prueba, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos negativo y aquí tenemos positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la función es decreciente sobre el intervalo abierto que va desde menos infinito hasta 0 y que es creciente sobre el intervalo abierto que va desde 0 hasta infinito. Bueno, pues recopilando toda la información, aquí tenemos los cruces por el eje X, aquí tenemos el cruce por el eje Y, aquí tenemos los puntos críticos, que ya sabemos que tenemos uno, aquí tenemos la asíntota horizontal y aquí tenemos la simetría, que ya sabemos que tenemos una simetría con respecto al eje Y. Y aquí recordar, bueno, pues simplemente tenemos sobre qué intervalo la función es creciente o decreciente. Bueno, pues teniendo todo esto claro, aquí tenemos su gráfica. Aquí tenemos los cruces por el eje X, aquí tenemos el cruce por el eje Y, aquí también tenemos el punto crítico que corresponde con el cruce por el eje Y. Y aquí recordar que tenemos la asíntota horizontal. Bueno, pues a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que desde 0, y para que lo veáis, que desde 0, ¿dónde lo tenemos? Aquí, que desde 0 hasta infinito, ya sabemos que la función es creciente. Bueno, pues aquí la tenemos, ya sabemos que desde 0 hasta infinito la función es creciente y como tenemos una asíntota horizontal, ya sabemos que tenemos este aspecto de aquí y tenemos que pasar por aquí, que corresponde al cruce por el eje X. Ahora bien, como tenemos una simetría con respecto al eje Y, bueno, pues ya sabemos que en esta parte tenemos esta gráfica de aquí y ya habíamos visto que desde menos infinito hasta 0 la función era decreciente. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que obtener la gráfica de esta función de aquí. Bueno, pues ¿cuál es el dominio de esta función? Aquí son todos los números reales, aquí también, pero aquí, bueno, pues ya sabemos que son todos los números reales, excepto cuando x es igual a 0. Recordar la gráfica de la función logarítmica, ya sabemos que x no puede ser igual a 0. Ahora bien, como estamos con valor absoluto, bueno, pues recordar que también tenemos en la parte negativa. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues aquí tenemos el dominio de la función, ya sabemos que son todos los números reales excepto cuando x es igual a 0, porque aquí tenemos una función logarítmica.
Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros los cruces por el eje X? Bueno, pues ya sabemos que no sabemos obtenerlo, pero realmente no los necesitamos, porque ya sabemos que con los demás datos nosotros podemos realizar la gráfica de esta función de aquí. Ahora bien, si luego queremos obtener los cruces por el eje X, simplemente tenemos que emplear el método de bisección. Bueno, pues para obtener el cruce por el eje Y, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir las X por 0 y obtener el resultado. Ahora bien, ya sabemos que esta función no está definida en 0. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos una asíntota vertical. Recordar. Ahora, ¿qué pasa con la asíntota horizontal? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener el límite de esta función cuando x tiende a infinito y también a menos infinito. Bueno, pues ya vemos que como tenemos infinito, como no podemos obtener su derivada, eso quiere decir que no tenemos una asíntota horizontal. Y por último, bueno, pues tenemos que obtener los números críticos y para ello, bueno, pues tenemos que obtener la derivada de esta función de aquí. Aquí tenéis todos los pasos. Bueno, pues una vez que obtenemos la derivada, la igualamos a 0, despejamos y obtenemos 1/2 y -1. Bueno, pues obteniendo sus valores funcionales, aquí tenemos las coordenadas de los puntos críticos. Bueno, pues una vez que tenemos las coordenadas de los puntos críticos, empleando estos puntos críticos de aquí, ya sabemos que los tenemos que emplear para obtener sobre qué intervalos la función es creciente o decreciente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que sobre este intervalo la función es decreciente, sobre este de aquí es creciente, sobre este de aquí es decreciente y sobre este de aquí es creciente. Bueno, pues podemos sacar en claro que todos los puntos críticos en este caso sí que son extremos relativos, porque ya vemos que todos cambian de signos a cada lado del punto crítico. Bueno, pues recopilando toda la información, llegamos a su gráfica. Recordar que no habíamos obtenido los cruces por el eje X, pero ya vemos que no nos hacen falta. Ya sabemos que en el eje Y, bueno, pues realmente tenemos una asíntota vertical. Es decir, que aquí no se están uniendo estas gráficas, sino que aquí tenemos una asíntota vertical. Ya sabemos que por aquí continúa la función y que por aquí continúa la función sin llegar al eje Y. Bueno, pues recordar que aquí tenemos los correspondientes puntos críticos. Bueno, pues ya habíamos visto que desde menos infinito hasta -1, bueno, pues que la función realmente era decreciente. Que desde -1 hasta 0, bueno, pues que la función era creciente. Que desde 0 hasta 1/2, bueno, pues que la función era decreciente. Y por último, bueno, pues ya sabemos que desde 1/2 hasta infinito, la función es creciente. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que obtener la gráfica de esta función de aquí. Bueno, pues nuevamente ya sabemos que no podemos obtener los cruces por el eje X. ¿Cómo obtenemos nosotros el cruce por el eje Y? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir la X por 0 y obtener la coordenada correspondiente. Bueno, pues aquí la tenemos, ya vemos que pasa por el origen. Bueno, pues tenemos alguna asíntota vertical y alguna asíntota horizontal. Bueno, pues ya vemos que aquí, ¿cuál es el dominio de la función? Bueno, pues ya sabemos que son todos los números reales. ¿Por qué? Porque aquí estamos con el 3 y no estamos al cuadrado. Es decir, que tenemos un número impar. Bueno, pues ya sabemos que tenemos todos los números reales. Eso significa, bueno, pues que realmente no tenemos una asíntota vertical. ¿Tenemos alguna asíntota horizontal? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener el límite de la función cuando x tiende a infinito. Como ya vemos que obtenemos infinito, eso significa que no tenemos una asíntota horizontal. Ahora, bueno, pues tenemos que encontrar todos los puntos críticos y recordar que hasta ahora no ha hecho falta, pero ya sabemos que para encontrar todos los números críticos, bueno, pues tenemos que igualar la derivada a 0 y también tenemos que averiguar dónde la función no es diferenciable, que no podamos obtener su derivada. Sí que sea continua, pero que no podamos obtener su derivada. Y ya vemos que aquí es continua en todas partes. Bueno, pues tenemos que averiguar si en algún punto, bueno, pues la derivada es diferenciable o no. Bueno, pues obtenemos la derivada de la función. Ya vemos que teníamos esto de aquí. Vamos reduciendo para que lo veáis y llegamos a esto de aquí. Y la tenemos que igualar a 0. Voy rápido, bueno, pues porque esto ya lo hemos hecho durante el curso. Hemos obtenido las derivadas y hemos reducido expresiones racionales. Bueno, pues como digo, llegamos a esta derivada aquí que la igualamos a 0 y obtenemos, bueno, pues este punto crítico. Ahora bien, ¿es el único punto crítico? No vamos a averiguarlo. Ya sabemos que tenemos que averiguar donde la función, es decir, donde la derivada no existe. ¿Dónde no existe? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí donde el denominador es igual a 0. Bueno, pues cuando el denominador es igual a 0, bueno, pues simplemente tenemos que igualar la raíz cúbica a 0 y ya vemos que x es igual a 0. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues que aquí tenemos un punto crítico, que la función era continua en este punto crítico, pero como no podemos obtener su derivada, bueno, pues significa que tenemos o una cúspide o lo que es lo mismo, un pico. Recordad que aquí nosotros no podemos obtener su derivada. Bueno, pues ahora sobre qué intervalo la función es creciente o decreciente, bueno, pues empleamos estos dos números críticos
Y ya vemos que aquí tenemos negativo, positivo y negativo. Bueno, pues recopilando toda la información, llegamos a su gráfica. Ya sabemos que aquí tenemos el cruce por el eje Y, no tenemos los cruces por el eje X, pero no había hecho falta. Y aquí tenemos este punto crítico. Bueno, pues ya sabemos realmente lo siguiente, que desde menos infinito hasta 0 la función es decreciente, que desde 0 hasta este punto de aquí, es decir, hasta 2, bueno, pues que la función es creciente, y ya sabemos que desde 2 hasta infinito, bueno, pues que la función es decreciente. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de esta función compleja. Bueno, pues, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que la prueba única de un número crítico es la siguiente, que suponga que c es el único número crítico de una función f dentro de un intervalo i. Si se demuestra que este valor funcional es un extremo relativo, entonces, bueno, pues realmente este valor funcional es un extremo absoluto. Y para terminar de entenderlo, bueno, pues vamos a verlo con este ejercicio de aquí. Voy a darle un momento al pause, voy a llegar hasta ello y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos un único punto crítico. Bueno, pues si nosotros sabemos que este punto crítico es un extremo relativo, bueno, pues como es el único extremo relativo que tenemos, eso significa que aquí tenemos un extremo absoluto. Bueno, pues recordar que aquí tenemos un mínimo absoluto. Bueno, pues siempre y cuando tengamos un punto crítico y sepamos que ese punto crítico es un extremo relativo, bueno, pues podemos sacar en claro que como es el único extremo relativo que tenemos, bueno, pues tenemos un extremo absoluto. Bueno, pues repasar muy bien estos ejercicios y hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo realizar las gráficas de funciones complejas, pero empleando la segunda derivada. ¡Hasta la siguiente!